lléname, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, te entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar.
Informe Misionero, México, 5 de junio, titulado Oración por un esposo. Desde que Esther tenía 12 años, comenzó a pedir a Dios algo especial todas las noches en el dormitorio de su casa en Villahermosa, México. Por favor, concédeme un buen esposo, oraba en silencio. Su padre bebía demasiado y cuando lo hacía peleaba violentamente con su madre. Con frecuencia amenazaba a ambas con un cuchillo de cocina e incluso a veces llegó a lanzárselo. Afortunadamente siempre fallaba. Ella no sabía muy bien cómo orar, pero creía que Dios podía ayudarla. Le hablaba como si fuera un amigo. Por favor, dame un buen esposo, una familia feliz y un bebé, pedía en oración. Después de graduarse de la universidad, Esther comenzó a trabajar en una farmacia. Allí conoció a Luis, su jefe. Comenzaron a salir y un día él la invitó a un programa especial de sábado en la iglesia adventista. A ella inmediatamente le gustó la iglesia. Las personas eran amistosas y se sentía una paz que nunca había experimentado. Mientras escuchaba atentamente la predicación sobre la vida de Daniel, oyó una voz masculina que le decía: «Este es tu lugar, tú perteneces aquí». Esther se volvió a mirar a Luis. «¿Me hablaste?», le preguntó. «No», le respondió él, «estoy escuchando en silencio». La joven se preguntó si estaría perdiendo la razón. Cuando salió de la iglesia, al terminar el sermón, la voz siguió hablando en su mente. «Este es tu lugar», le repetía, «tú perteneces aquí». Esther no entendía de dónde provenía la voz que escuchaba, pero en el fondo le producía paz. El siguiente sábado le dijo a Luis que quería recibir estudios bíblicos, así que al día siguiente él habló con su hermana y cuñado, quienes gustosamente visitaron a Esther para instruirla. A medida que aprendía sobre la creación y los 10 mandamientos, fue aumentando en su corazón el deseo de saber más. Entonces comenzó a estudiar la Biblia también por su cuenta. Un domingo en la tarde, su papá llegó a casa muy ebrio, mientras Esther estaba en medio del estudio bíblico. Al ver a la pareja adventista en la sala, pasó directamente a la cocina. Luego de que se escucharan varios golpes estrepitosos, su padre la llamó. Al llegar a la cocina lo encontró furioso con un cuchillo en la mano y un gesto amenazador. «Sal de mi casa con tus amigos», le gritó. «Si no te vas ahora mismo, te mataré». Esther abrió los ojos de par en par. La voz que escuchaba no era la de su padre. Además, su rostro tenía una expresión que ella nunca había visto. Parecía otra persona. Sin embargo, intentó razonar con él. «Cálmate, por favor», le dijo. «No consumo drogas, no bebo alcohol, estoy tratando de estudiar la Biblia. Todo eso es bueno para mi vida». Pero su padre se negó a escuchar. «Voy a matar a esa gente y te voy a matar a ti», gritó. Esther pidió a sus amigos de la iglesia que se marcharan. Después de orar con ella, salieron y la joven se fue a su habitación y comenzó a llorar. «Dios mío, por favor, tienes que ayudarme», oró. «No quiero seguir viviendo así». La oración le produjo paz. Al salir de la habitación encontró a su papá en la sala. Cuando la vio, comenzó a reírse a carcajadas. Esther sentía que ese no era su padre el que se reía. Corrió de regreso a su habitación y oró de nuevo. «Dios, ¿qué quieres de mí?». La respuesta llegó de inmediato. En ese momento decidió entregar su corazón a Jesús y ser bautizada. Hoy, 8 años después, Esther sirve a Dios, es secretaria de iglesia y directora de jóvenes en la iglesia adventista de Amatitán, en Villahermosa, México. Está casada con Luis y esperan su primer bebé. «Durante mucho tiempo oré por un buen esposo, una familia y un bebé», dice. «Dios respondió todas mis peticiones. Gracias a la ofrenda del 13º sábado del primer trimestre de 2018, se construyó una nueva ala en el Hospital Sureste, una institución adventista en Villahermosa, México, la ciudad natal de Esther. Gracias por las generosas ofrendas que están planificando entregar para el 13º sábado». And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the
is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. And he said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Papá y mamá reunieron a Francisco y Juliana para decirles algo muy importante.
hemos tomado una decisión y queremos que sean ustedes los primeros en enterarse. ¿Van a tener otro bebé? ¡Súper! Pero que sean No. trillizos. No, con ustedes dos es más que suficiente. La noticia es que papá y mamá vamos a renovar los votos matrimoniales con motivo de nuestro 15 aniversario. ¿Renovar los votos? Papá y mamá les explicaron que la renovación de votos, tal como su nombre lo indica, incluye como parte fundamental la lectura de los votos matrimoniales. ¿Cuáles votos? Los mismos. No sería un matrimonio distinto ni unos votos distintos. Más bien sería un matrimonio renovado y unos votos renovados. ¡Ya entiendo! Es como cuando renovamos el carro. Era el mismo carro, pero quedó como nuevo. Correcto. No será un matrimonio 0 kilómetros, pero sí un matrimonio repotenciado. Y habrá una segunda luna de miel. Pero con nosotros. Mamá les dijo que lo que querían era estrechar aún más sus lazos de amor, fortalecer la relación y, por supuesto, que los hijos ya no vieran la ceremonia por fotos, sino que fueran testigos presenciales del pacto matrimonial. En la Biblia, Dios también muestra un profundo interés en renovar el pacto con su pueblo, estrechar sus lazos de amor con sus hijos y fortalecer la relación. Por eso, a través de Jeremías, habló de un nuevo pacto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 10. El Nuevo Pacto. Escuchemos cuál es el nuevo pacto que el Señor anunció a través de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto eterno que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí necesitamos detenernos ante un pequeño problema. Hemos sostenido todo el trimestre que el pacto de Dios es eterno, pero en este pasaje se nos habla de un nuevo pacto. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo debemos entender el nuevo pacto mencionado en Jeremías? En primer lugar, que lo nuevo no está en el contenido. ¿Creen ustedes que en la renovación de votos de los papás de Francisco y Juliana se deben anular los anteriores votos y escribir unos nuevos? Puede que se escriban con palabras nuevas y más bonitas. Pero el amor, el respeto, la fidelidad y el compromiso deben permanecer allí. Correcto, el contenido no cambia. Los principios básicos del pacto permanecen para siempre. Cuando leemos bien el nuevo pacto que Dios anuncia en Jeremías, podemos ver que no es algo muy diferente al antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. Los elementos básicos siguen ahí. Mismo autor y promotor. El Señor dice, este es el pacto que haré. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, la iniciativa es de Dios. Fue Dios quien buscó a Adán para pactar con él. Fue Dios quien buscó a Noé. Fue Dios quien llamó a Abraham para el pacto. Fue Dios quien liberó a su pueblo de la esclavitud y los llevó hasta el Sinaí para pactar con ellos. ¿Cambia eso en el nuevo pacto? No. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Misma ley. Noten que Dios no dice, daré una nueva ley en su mente y la escribiré en su corazón. Él dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Lo notan? El pacto se renovaba, pero la ley seguía siendo la misma. Lo que cambió con el nuevo pacto no fue la ley, fue el lugar donde quedaría escrita y guardada. Antes estaba escrita en tablas de piedra y guardada en el arca del pacto. Ahora Dios quería escribirle en el corazón y guardarle en nuestra mente. Correcto. Y la tía Elena así lo confirma. La misma ley que fue grabada en tablas de piedras
es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. El problema con el antiguo pacto no es que fuera imperfecto de parte de Dios, es que el pueblo no lo interiorizó. Por eso, más que darnos un nuevo pacto, Dios quería darnos un nuevo corazón. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Mismo propósito. En el pasaje del Nuevo Pacto, Dios deja muy claro que el objetivo sigue siendo una relación íntima y real con sus hijos. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Lo notan? Aunque el pueblo de Israel había sido infiel, Dios quería restablecer nuevamente su relación con él. De esto trata el nuevo pacto. Dios quiere que volvamos a enamorarnos de él. Desea que renovemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, el propósito es la relación. Mismo alcance. ¿Recuerdan por qué Dios escogió a Israel como su especial tesoro? No porque fueran sus favoritos, sino para que fueran luz a todas las naciones. Y en el nuevo pacto, ese alcance tampoco cambia. En la cruz, Jesús abrió la puerta de la gracia a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y en segundo lugar, nos debe quedar claro que sí es un mejor pacto gracias a Cristo. Aunque en su contenido el pacto no cambia, pues como hemos visto, mantiene mismo autor, misma ley, mismo propósito y mismo alcance, hay algo realmente maravilloso en este nuevo pacto que lo hace superior al anterior: Cristo Jesús. ¿Recuerdan en el antiguo pacto qué representaban los sacrificios de animales? el sacrificio de Jesús en la cruz. Correcto. ¿Y recuerdan qué representaban los sacerdotes que llevaban la sangre de esos animales hasta el lugar santísimo? El ministerio intercesor de Cristo en nuestro favor. Muy bien. Todas las figuras del antiguo pacto apuntaban hacia Cristo, pero un símbolo nunca será mejor que la realidad. Por eso ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este es un mejor pacto porque Cristo es el verdadero Cordero inmolado que derramó su sangre por nuestro pecado, y además es nuestro verdadero sacerdote celestial que intercede en nuestro favor. ¿Y por qué dice establecido sobre mejores promesas? ¿Acaso no es la misma promesa de salvación? Sí, pero aunque la salvación que se ofrece es la misma, el antiguo se basa en una promesa futura, mientras que el nuevo pacto se basa en la promesa cumplida en Cristo. Para Francisco y Juliana, las fotos del matrimonio de sus padres y el papel dorado donde escribieron sus votos matrimoniales eran muy significativos, pero ahora tenían la oportunidad de participar de algo mucho mejor, de una realidad en la que podían estar presentes, la renovación de votos de sus padres. Y aunque el contenido no fuera a cambiar, para ellos esto era algo mucho mejor. Oigan bien. Aunque hablemos de antiguo pacto y nuevo pacto, en esencia es el mismo pacto eterno de Dios, pero renovado y mejorado por su cumplimiento en Cristo Jesús, quien entró una sola vez y para siempre en el santuario. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más.
Hola hermanos y hermanas, hoy hablaremos de una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, comenzando con los versículos 26 al 28. Dice aquí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hagamos una pausa por un momento y consideremos algunos puntos interesantes de este pasaje. Primero, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? No fue uno de los 12 discípulos, pero sabemos que fue un fiel seguidor de Jesús que sirvió como uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. ¿Y quién era el etíope? Aunque no conocemos su nombre, sabemos varias cosas sobre él. Fue un alto funcionario en la corte de la reina Candace de Etiopía. De hecho, la Biblia nos dice que él estaba a cargo de todos los tesoros. En otras palabras, él era el tesorero, una persona inteligente y de mucha confianza. Curiosamente, este hombre había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora, mientras regresaba a casa, leía el rollo de Isaías. De hecho, Hechos 8, 32 al 33 nos dice qué pasajes de Isaías estaba leyendo este hombre. El texto de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mientras el etíope contemplaba este pasaje tratando de entenderlo, el Espíritu Santo le habló a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe corrió y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es importante considerar que esto no es algo que Felipe podía hacer con sus propias fuerzas. Sería imposible que un ser humano corriera más rápido que un carruaje tirado por caballos. Sin embargo, como se nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Así que Felipe corrió hacia el carro en movimiento y le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre respondió: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Invitó a Felipe a que se uniera a él en el carruaje, donde tuvieron un maravilloso estudio bíblico. Yo supongo e imagino que el estudio de la Biblia podría haber sido muy similar al estudio que Jesús dio a sus discípulos en el camino a Emaús, donde comenzó diciendo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No sabemos cuánto duró ese estudio bíblico en el carruaje, pero sí sabemos que al final el funcionario etíope declaró: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado. Amigos, hoy hay miles de personas como el funcionario etíope que buscan la verdad. Es posible que hayan escuchado cosas acerca de la Biblia o quizá estén tratando de leerla, pero sin comprenderla. Se nos dice: un gran número de preciosos seres humanos están a tientas en la oscuridad, sin embargo anhelan, oran y lloran por la verdad. ¿Estás
dispuesto a ir y llevarles luz, ayudándoles a entender la verdad que se encuentra en las Escrituras como hizo Felipe? Así como el Señor proporcionó todo lo que Felipe necesitaba para llegar al etíope, también proporcionará todo lo necesario para ayudar a las personas a comprender las Escrituras. El énfasis de la Iglesia Mundial para este próximo sábado es alcanzar al mundo a través del estudio de la Biblia. Dirigida por el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación General, esta es una oportunidad maravillosa para utilizar los excelentes recursos disponibles para mejorar nuestra propia comprensión de las Escrituras, particularmente a través de la Escuela Sabática, donde estudiamos la Biblia cada semana y ofreciendo estudios bíblicos a través de escuelas bíblicas por correspondencia, estudios bíblicos en línea, así como estudios bíblicos en grupos pequeños e individuales. Para obtener más información, les animo a visitar la página que ven en pantalla. Que Dios te bendiga al colaborar con Él para alcanzar al mundo a través del estudio de la Biblia y compartiéndola con toda persona posible. Oremos juntos. Padre, gracias por el hermoso ejemplo de Felipe. Gracias por la forma en que Felipe respondió de una manera muy poderosa. Y gracias por el corazón abierto del tesorero etíope. Señor, ayúdanos a encontrar a aquellas personas cuyo corazón está abierto a tu palabra. Úsanos para compartir con la gente la fuerte y poderosa palabra de Dios que llevará a la gente a una comprensión más completa de los tiempos en los que vivimos y que los mensajes de los tres ángeles deben ser proclamados con poder. Señor, te pedimos la lluvia tardía para que cada uno de nosotros seamos llenos del poder celestial para proclamar el mensaje de salvación, tal como lo hizo Felipe. Señor, bendice nuestras escuelas sabáticas, bendice el alcance y los ministerios personales, bendice nuestra escuela sabática y el departamento de ministerios personales en todos los ámbitos y especialmente en la iglesia local. Gracias, porque tenemos la palabra de Dios para estudiarla. Ayúdanos a compartirla con los demás, ya que nos acercamos al pronto retorno de Cristo. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de aquel que nos proporcionó la palabra escrita. Te pedimos todo esto en el nombre de la palabra viva, Jesucristo. Amén. ¿Quiénes son los seres vivientes del Apocalipsis? ¿Cómo ser un evangelista digital? Te informamos de esto y más en esta edición de ASN Update. Líderes de la Iglesia Adventista en la región de Puno, en Perú, llevaron ayuda humanitaria para decenas de familias. Esto debido a que los habitantes de la isla de los Uros, en el lago Titicaca, se han visto grandemente afectados por la disminución prácticamente en su totalidad del turismo, única actividad comercial con la que mantenían los ingresos económicos de la región. ¿Quiénes son los seres vivientes de los que habla el Apocalipsis? El sitio apocalipsis.org explica que los seres vivientes que se describen alrededor del trono de Dios son agentes del bien directamente involucrados en el gobierno divino. Ellos colaboran con Dios para la salvación del ser humano. ¿Te gustaría ser un evangelista usando las redes sociales? El número de usuarios activos en las redes sociales en América del Sur representa el 72% de la población. Aprovechando este dato, el teólogo Natanael Castro dejó algunos consejos sobre cómo convertirse en un evangelista digital, alcanzando internautas para Cristo. Portal Quiero Vida y Salud, comprometido en cuidar de la salud de los internautas. El sitio web envía consejos de salud por WhatsApp totalmente gratis e información sobre métodos naturales que pueden ayudar en la prevención y tratamiento de enfermedades. Para recibir estos consejos ingresa a adb.st/Quiero Vida y Salud o envía la palabra hola al WhatsApp que aparece en pantalla. Enseguida recibirás un mensaje de confirmación con más detalles e instrucciones.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Para más informaciones, ingresen a noticias.adventistas.org. Con nosotros será hasta la próxima. Chao. El Instituto de Evangelismo Fiel te invita a participar en los entrenamientos que se realizarán durante el mes de junio, los sábados 5, 12, 19 y 26 a las 5 p.m. por las plataformas de Facebook y YouTube de los Ministerios en Español de la Conferencia de la Florida. Los pastores Henry Barrios y Efraín Duani continuarán con la serie Familias Funcionales y el pastor Abdiel del Toro, junto con invitados especiales, seguirá profundizando el tema El Evangelio del Discípulo. Todos pueden participar de forma gratuita. Si estás registrado y no has recibido los materiales y libros de estudio, por favor comunícate con tu pastor distrital. Recuerda, sábados 5, 12, 19 y 26 de junio a las 5 p.m. a través de Facebook y YouTube. ¡Te esperamos! Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender del joven rico quien se negó a poner a Dios en primer lugar? Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Las palabras de Jesús al joven pueden haber frustrado las expectativas de algunos de sus discípulos. ¿Por qué no aprovechó Jesús la riqueza y el poder del joven rico para promover su causa? ¿Por qué se arriesgó a perder esta oportunidad? El resultado fue exactamente lo que temían. Al escuchar las palabras de Jesús, el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero Jesús, el Creador y dueño de todas las riquezas, estaba más preocupado por la vida eterna del joven rico que por su riqueza pasajera. Con tristeza en su voz, Jesús explicó a sus discípulos que sería más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron al escuchar cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Ellos preguntaron: ¿y quién podrá ser salvo? La respuesta de Jesús aclaró el problema. Como todos nosotros, las personas ricas también necesitan un milagro para salvarse. Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. La riqueza en sí mismo no es mala. El deseo de acumular riquezas es algo original de nuestra naturaleza, implantado allí por nuestro Padre Celestial con nobles propósitos. Pero cuando llegamos a creer que la riqueza es el resultado de nuestro trabajo y que nos protegerá, nos dará poder o un buen futuro, entonces se convierte en una maldición. El joven rico no se dio cuenta de algo sencillo. La experiencia de la salvación y la conexión plena con Dios y con la humanidad requiere la voluntad de donar todas nuestras riquezas, por pequeñas que sean. Y a veces, cuando Jesús percibe que las riquezas pueden dañarnos, deteriorar nuestra salud, nuestras relaciones familiares e incluso nuestra vida eterna, Él amablemente nos invita a renunciar a ellas, pero nunca nos obliga a hacerlo. Jesús no nos exige ningún sacrificio real. Se nos invita a renunciar solo a lo que no nos añade. Simplemente estamos reemplazando lo más pequeño, lo más inútil, con algo más grande y valioso. Todas las consideraciones terrenales y temporales deben estar subordinadas al superior. La Biblia se refiere a esta experiencia como Shalom, que significa total armonía y paz con Dios, con la humanidad, con uno mismo y con la naturaleza. Poner a Dios en primer lugar significa poner nuestra riqueza en segundo lugar. La generosidad es una característica no negociable en el reino de Dios, con consecuencias eternas. El joven rico se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para él y para quienes lo rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo del joven rico nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Probad y ved. Historia de hoy: entrega y confianza. Mis hijos, María Eduarda y Gustavo, eran todo para mí. Mi pensamiento estaba en ellos, día y noche. Desde muy temprano yo los ayudé a conocer a Jesús.
Siempre separábamos un momento para contar historias de la Biblia, hablar del amor de Dios y del poder de la oración. Vivimos años de alegría hasta que fuimos llamados al hospital. Papá, mamá, el resultado de los exámenes confirma lo que nosotros temíamos. María Eduarda está con leucemia. Ella va a ser internada inmediatamente para inicio de la quimioterapia. Nosotros sabíamos de los avances de la medicina en esta área y confiábamos en el poder de Dios para salvar a María Eduarda. Pasaron los días y ella tuvo altos y bajos por causa de la quimioterapia. Aún delante de su enfermedad, ella mantenía alegría y paciencia al escribir en su diario las noticias sobre su estado de salud. Sus palabras escritas revelan una total entrega de su vida a Dios y una completa sumisión a su voluntad. María Eduarda distribuyó más de 20 libros entre empleados y médicos del hospital. Los dos hermanos, siempre muy unidos, Así es. no veían la hora de salir juntos para conmemorar la nueva vida de María Eduarda. Su cuadro, sin embargo, Mamá, realmente se me agravaba. siento muy mal. Hija, tú precisas tomar el remedio. Forma parte de la quimioterapia. ¿Por qué no lo quieres tomar? Mamá, me duele mucho. Estoy con mucho dolor. Para tragar me duele demasiado. Duda, tuve una idea. A ver qué te parece. Por cada uno de los remedios que tomes te daré un dinero, ¿ah? Y te voy a pagar por adelantado. ¿Qué te parece? Después de ese día, ella fue llevada deprisa para terapia intensiva. Pasamos la noche despiertos y aprensivos. Cleo, la noticia que tengo que darte no es buena. Durante la madrugada, María Eduarda tuvo un cuadro hídrico y presentó muerte cerebral. Lo siento mucho, pero esa es la noticia que tengo, terrible para darte. Pensando en su experiencia, supliqué al Señor que me diera la misma paz que le había dado a ella. Entregué todos mis sentimientos en las manos de Dios y supliqué por misericordia. Sin embargo, la historia de mi hija todavía no había terminado. Miren lo que encontré en las cosas de María Eduarda. Estaba mirando su diario y encontré el sobre de diezmos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel dinero que ganó ese día allá en el hospital? Ediva la incentivó a tomar los remedios. Ella no se olvidó de devolver la parte que le pertenecía a Dios. Fue fiel hasta el fin. Queridos hermanos, valoricen cada momento en familia, principalmente al lado de sus hijos. Muéstrenles el camino en el que deben andar, con humildad y paciencia. Este es nuestro deber. Las cosas que escapan a nuestra comprensión y que tanto nos entristecen, dejémoslas en las manos de Dios. Él enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Algo solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Ahora y en todos los siglos. Saludos amigos, este es el pastor Abdiel del Toro, quien desea que la bendición de Dios sea contigo en este momento donde quiera te encuentres. Estoy feliz de poder estar a través de este medio, llegar hasta tu hogar, llegar hasta tu trabajo, llegar hasta ti, para que podamos juntos abrir la palabra, escudriñar la escritura, estudiarla y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda, Dios quiere darte una nueva historia. Y quiero invitarte a que me acompañes en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículos 22 hasta el versículo 34. Ese va a ser nuestro pasaje de estudio de esta noche. Marcos, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Y esta historia es bien interesante. Jesús está recién llegando en la barca y llega hasta este lugar, llega hasta esta ciudad. Y miren qué interesante lo que ocurre. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies. Y miren estos detalles porque vamos a ir a través de la historia haciendo ciertas comparaciones. Jesús llega y Jairo, tan pronto sabe que Jesús llegó, dicen que era uno de los principales de la sinagoga, sale corriendo y se postra a los pies de Jesús, va delante de Jesús, corre hasta donde está Jesús y allí se tira al suelo y se postra delante de él. Y dice la escritura, y le imploró, dice en mi versión, le rogó, diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Saben? Ahí está el clamor de un hombre que estaba desesperado. Su hijita se estaba muriendo. Y Jairo salió corriendo, se postró ante Jesús, probablemente con desesperación, rogando, probablemente con algunas lágrimas. Le dice, Jesús, por favor, ven a mi casa. Ven a mi casa, pon las manos sobre mi hija y ella va a ser sanada y ella va a vivir. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue con él, porque no hay oración sincera que se haga en la presencia del Padre que no sea respondida por Dios. Y Jesús fue con él, dice el verso 24, y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Y esta parte es interesante, porque dice que la multitud se había aglomerado también cuando se dieron cuenta que allí estaba Jesús y ahora Jesús va caminando con Jairo hasta su casa, pero la multitud se van todos detrás de él. Todo el mundo quería ver y todo el mundo quería saber lo que iba a estar ocurriendo, lo que iba a pasar. Pero dice la Biblia que eran tanta gente que lo apretujaban, así que iban todos así, unos encima de los otros. En estos días de pandemia, eso es algo muy atípico. Probablemente algunas personas están añorando estar así rodeado de mucha gente y tristemente por las cosas que están pasando en este mundo, hemos perdido un poco de eso. Sin embargo, dice la Escritura que estaban todos ahí apretujados y dice el verso 25, miren qué interesante, lean conmigo. Y había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Una mujer que tenía una hemorragia, unos flujos de sangre, por 12 años ella tenía esta enfermedad y esta condición. Y había sufrido mucho, dice el verso 26, de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Miren qué interesante este detalle, vamos a verlo más adelante.
Jairo vino delante y se postró, pero esta mujer vino por detrás, dice aquí Marcos. Dice, y vino por detrás de él entre la multitud, así que utilizó la multitud para esconderse y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Y al instante, dice la Escritura, se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo que dentro de sí había salido un poder, volviéndose a la multitud le dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y te pregunta, ¿quién me tocó? Y él miraba alrededor para ver a la que le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho y lo que había sido hecho en ella, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. ¿Saben? Esta historia es bien interesante porque es la historia de una mujer que anhelaba una nueva vida. Es el relato de una mujer que anhelaba una nueva historia, una mejor historia para ella. La historia de esta mujer había sido muy desfavorecida, había sido complicada, había sido dolorosa, había sido vergonzosa, había sido muy cruel, había sido muy difícil. Tenemos el caso de una mujer que por 12 años tiene una condición, lo ha invertido todo, lo ha gastado todo, ha sufrido en manos de médicos porque ella intentó todo lo que había y todo lo conocido, había empeñado y había invertido y había gastado todo. Y dice la Escritura que al contrario, le iba de mal en peor. Las cosas estaban muy difíciles, muy complicadas para la vida de esta mujer. Esta mujer anhelaba algo mejor. Y un día llegó Jesús. ¿Saben? Hay 3 cosas que quiero compartir de esta historia. 3 cosas que quiero compartir con los amigos que nos están viendo en esta hora, con los jóvenes que nos están viendo y con todos los que están conectados con nosotros a través de esta plataforma. Quiero decirte que en primer lugar, a veces nuestros intentos parece que son en vanos. A veces nuestros intentos parece que son en vanos. Y tal vez yo le estoy hablando a alguien en esta hora que se identifica tal vez con esta mujer porque tal vez se mira y dice, caramba, mi vida también, mi historia también ha sido una muy complicada. Y tal vez le estoy hablando a un joven que tal vez no ha vivido mucho, tiene unos 18, unos 20 años de edad, pero todavía hasta este punto de su vida ha sido muy complicada, su historia ha sido muy difícil. Tal vez le estoy hablando a algún joven en esta hora que ha sido abusado o maltratado desde pequeño. Tal vez le estoy hablando a alguien, a alguna joven en esta hora que simple y sencillamente ha tenido dificultades en el amor y ha intentado ser feliz, pero no encuentra ese lugar. Tal vez le estoy hablando a alguien que es un poco más adulto, tal vez joven todavía, pero la vida te ha golpeado muy fuerte. Y tal vez te divorciaste, y tal vez te casaste pensando que ibas a ser feliz y ya vas por tu 3er matrimonio, pero todavía no eres feliz. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha estado luchando con alguna enfermedad. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha luchado con algún vicio. Tal vez estás luchando todavía. Tal vez le estoy hablando a alguien que tiene simple y sencillamente una gran debilidad y has tratado de mejorarla, de cambiarla, has tratado de hacer algo diferente, pero simple y sencillamente las cosas van de mal en peor. Tal vez le estoy hablando a un esposo que prometió que iba a ser mejor esposo, pero tiene ese algo escondido allí, privado, tiene esa relación escondida, privada, que te está matando y está matando a tu familia. Y te hiciste promesas de que las cosas iban a ir mejor, pero las cosas van de mal en peor. Tal vez le estoy hablando a alguien que simple y sencillamente ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Que simple y sencillamente ha estado participando de actividades de iglesia por mucho tiempo, pero tú sabes dentro de tu corazón de que algo no anda bien y has tratado de enmendar, de arreglar, de que algo pase, de que algo cambie, pero no ha cambiado absolutamente nada y sientes que las cosas van de mal en peor.
Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que se identifica con esta mujer, porque su vida ha sido complicada y tal vez has tenido que pasar y sufrir la muerte de seres queridos. Tal vez has perdido tu empleo, tal vez el sueño de estudiar se te rompió. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien de que soñaba con un mejor porvenir, pero te ves enredado en lo mismo. Tal vez le estoy hablando a alguien que está dolorido porque han pasado los años, han pasado los meses y nada cambia. Tal vez en esta hora, tú, mi amigo que me estás viendo, estás con lágrimas en tus ojos porque tú anhelas que algo cambie, pero ya no sabes qué más hacer. Tal vez en esta hora te sientes que todos tus intentos han sido en vano, que todo lo que probaste, que todo lo que por lo que te esforzaste ha sido en vano. ¿Saben? Hablaba con un joven hace algún tiempo. Joven, tenía unos 30 años aproximadamente. Se casó a temprana edad, 19, 20 años. Tuvo hijos, pero no le fue bien el matrimonio. Y fue todo un dolor y todo un viacrucis. Perdió su matrimonio, perdió su hogar. Ahora está lejos de sus hijos. Ahora está tratando de encontrarse otra vez, de reinventarse. Perdió mucho en el matrimonio emocional, espiritual, físico. La gente ahora lo miran de momento medio de reojo. Ahora la gente lo juzga. Y él sabe que los ojos de la gente lo juzgan. Y me decía con lágrimas en los ojos, yo sé que yo necesito de Dios. Yo sé que yo necesito que algo pase en mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Me he refugiado solamente en estar con más mujeres y con más mujeres. Me he refugiado en el alcohol, me he refugiado en tantas cosas que ahora me arrepiento. Pero estoy tratando de salir de donde estoy, pero nada. Pero no pasa nada. No encuentro paz, no encuentro felicidad, no encuentro gozo. Y yo sé que necesito de Dios, pero no sé tan siquiera ni cómo volver a Dios. ¿Saben? Una mujer que tuviera este problema en la cultura judía era considerada una mujer inmunda. Ser considerada una mujer inmunda representaba que la gente pensaba que esta enfermedad también era un castigo de Dios. ¿Saben? Ella no podía estar mezclándose con el pueblo porque ella era inmunda. La gente la juzgaba, la gente la señalaba. La gente decía, ¿sabrá Dios qué habrá hecho esa mujer para que le esté ahora cayendo este castigo? Y ella tenía que luchar no solamente con su enfermedad física, sino también tenía que luchar con el golpe de la sociedad. Ahora también le imponían una carga espiritual, haciéndole pensar de que ella era culpable, pecadora, y que ese era el castigo que ella se merecía y que Dios le estaba dando ese castigo. Ahora ella también tenía otra percepción. Está luchando físicamente con su enfermedad, está luchando emocionalmente con la sociedad, con el desánimo, con la frustración, con la debilidad física que tiene, con el no poder hacer cosas, con que ha perdido ahora todo su dinero y todas sus posesiones materiales. Y también lucha con la carga espiritual que tiene encima. La vida de esta mujer era complicada. Y parecía que sus esfuerzos habían sido en vano. Hasta el momento, habían sido en vano. Parecía que ya no había más salida para ella. Y no sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que está a punto de tirar la toalla. No sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que se cansó de intentar. Y dice, ya no voy más. Tal vez le estoy hablando a alguien que está deprimido, que está deprimida. Porque las cosas no cambian, tú te has esforzado y nada pasa y te cansaste. Estás drenado emocionalmente, estás drenado físicamente.
Te sientes mal delante de Dios. Sientes que todas estas cosas que han estado pasando te han alejado cada vez más de Dios. Tal vez le estoy hablando a alguien que lleva lejos de Dios meses, años, tal vez décadas. Estás lejos de Dios y te sientes lejos de Dios por ese algo que pasó allá y tu vida lo que ha ido es de mal en peor y ya hasta te acostumbraste a vivir así. Tal vez le estoy hablando a alguien que está pensando, tal vez hasta quitarse la vida. Conocí a este hombre que creció en un hogar cristiano. Cuando tenía cerca de 18 años, 19 años, que pudo tomar un poco de independencia y libertad cuando entró a la universidad, decidió alejarse de la iglesia. Decidió alejarse de la iglesia porque la iglesia no era atractiva para él. Su casa le habían enseñado una iglesia rígida, y tenía una percepción de Dios de que Dios era así, de que Dios era egoísta, rígido. Y esas cosas y otras cosas que fueron pasando en su corazón lo hicieron alejarse de Dios. Alejarse de Dios fue que terminó su carrera en la universidad, pero comenzó a alejarse de Dios cada vez más. Se casó, pero se alejaba cada vez más de Dios. Y se enredó en vicios, en el alcohol, en las amistades, con los amigos. Y estas cosas trajeron la destrucción de su hogar también. A temprana edad, jovencito, unos 20 y pico de años. Ahora perdió su hogar, perdió su esposa, perdió el poder estar ahí para sus hijos, para su hijo, especialmente su hijo varón. Y simple y sencillamente lo que hizo fue hundirse cada vez más. Buscando esa supuesta felicidad, buscando esa supuesta satisfacción, se hundió cada vez más. Hasta el punto de que un día, sentado en su casa, agarró un arma y se lo puso en la boca porque quería terminar con su vida. Se rindió. Se rindió. ¿Saben? Yo doy gloria a Dios porque aquel día, el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios que salva, ese día impresionó su corazón y le confirmó a su mente de que no tenía que terminar con su vida porque todavía había un Dios que lo amaba. Yo no sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que tal vez no es un caso tan crítico como este, pero te identificas con esta mujer. Las cosas van de mal en peor. Te identificas con un dolor que has cargado por años y no lo has podido sacar. Te identificas con una mujer que ha intentado cambiar la realidad de su vida, que ha intentado cambiar lo que tiene y en el estado en el que está, pero no ha podido. Tal vez le estoy hablando a alguien que se cansó de intentar. Pero yo quiero decirte en esta hora, no te rindas todavía, porque hay un Dios que todavía quiere hacer algo contigo. ¿Saben? Esta historia es impresionante porque dice la Escritura que la mujer escuchó también acerca de Jesús. Y si ustedes leen conmigo una vez más, vemos que dice en el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Saben? La vida de esta mujer iba de mal en peor, pero un día ella escuchó del nombre de Jesús. La vida de esta mujer estaba empeorando, iba cada vez más en mayor decadencia. Ya no tenía salud física, salud emocional, salud espiritual, no tenía dinero, lo estaba perdiendo todo, probablemente había perdido amistades, familia, estaba sola, pero un día ella escuchó hablar de Jesús. Y ese día cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella escuchó de que Jesús hacía milagros, de que Jesús había sanado a otras personas, de que Jesús había hecho cosas por otras personas que eran no solamente grandes, eran milagros sobrenaturales. Se corrió la fama de que este Jesús podía hacer lo que nadie podía hacer. Y ella escuchó hablar de ese Jesús. Y ella decidió ir a donde ese Jesús. Pero miren qué interesante que la Biblia dice que ella oyó hablar de Jesús, pero vino
por detrás entre la multitud. Saben, y aquí hay un segundo concepto que yo quiero compartir con ustedes, porque es que tal vez usted no ha entendido lo que está ocurriendo en esta historia y yo les quiero ayudar a entenderlo. Esta mujer estaba llena de vergüenza. Esta mujer tenía temor a ser descubierta dentro de la multitud como la impura. Socialmente, ella no era aceptada en los grupos de la gente porque ella estaba impura, era pecadora, estaba recibiendo el castigo de Dios. Esa era la conclusión a la que habían llegado. Ella había intentado, pero nada pasaba, así que ella vivía con culpa, ella vivía con vergüenza, ella vivía con temor a ser rechazada, a ser descubierta por las personas. Ella no viene de frente como Jairo porque ella está tratando de pasar desapercibida. Ella quería recibir su milagro y regresarse a su casa y que nadie se diera cuenta. Su temor, su miedo, su vergüenza la llevaba a que ella no quería tan siquiera ver a la cara a Jesús. Ella quería recibir el milagro, pero no se atrevía a venir delante de Jesús. Y para mí esto es bien importante, porque probablemente yo le estoy hablando a alguien este día que su gran enemigo, que su gran impedimento para llegar a Jesús es el temor y la vergüenza también. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que conoció de Jesús y se apartó. Pero ahora te cuesta regresar a Jesús porque te da vergüenza, te da temor que la gente sepa quién tú eres. Tal vez le estoy hablando a alguien que nunca ha estado en la iglesia, que nunca ha sido muy religioso, que nunca ha sido muy cristiano, pero sabes que necesitas de Dios, pero te da temor, te da vergüenza. ¿Qué dirá la gente si la gente descubre lo que yo he hecho, lo que yo hago, lo que yo soy? Tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora que tiene tiempo en la iglesia, pero no ha podido llegar a Jesús porque el temor y la vergüenza de lo que tú haces te impide poder llegar delante de Jesús. Aquella mujer estaba queriendo utilizar la multitud como su escondite. Probablemente ella se tapó todo lo más que podía, ella se habrá puesto sus máscaras como las que usamos ahora nosotros con la pandemia. Ella ¿qué no habrá hecho? Ella utilizó que había mucha gente para meterse entre la gente. Ella no quiso enfrentarlo, sino que se fue por detrás. Ella quiso tocar. Ella tenía fe. Ella sabía que si Jesús había hecho estos milagros, Jesús podía hacer el milagro con ella. Pero el temor y la vergüenza eran más fuertes. Y tal vez en esta hora yo le estoy hablando a alguien que el temor y la vergüenza son más fuertes. Y tú sabes que tú necesitas de Dios. Y tú sabes que Dios es el único que puede hacer la obra en tu vida. Que tú sabes que Dios es el único que puede perdonarte, que puede libertarte, que puede hacer algo nuevo, que puede darte una nueva historia. Pero tienes temor, tienes miedo, tienes vergüenza, te sientes condenado, te sientes abrumado, te sientes que el enemigo te recuerda tu pasado todo el tiempo y no te sientes digno de venir delante de Dios. Yo quiero decirte, amigo y amiga que me estás escuchando en esta hora, esos pensamientos de condenación constante que viven recordándote lo que tú hiciste, lo malo, lo que ocurrió, lo que pasó, tus errores, esa voz que te condena constantemente, esa voz no es de Dios. Porque quien vive condenando y acusando al ser humano es el enemigo de Dios. Tú puedes leer en Zacarías capítulo 3 y vas a ver allí que en la visión de Josué, el sumo sacerdote de aquel tiempo, vas a ver cómo el profeta describe esa visión que tuvo y dice que allí estaba el sacerdote con sus vestimentas sucias que representaban sus pecados, sus errores, y allí estaba el enemigo, allí estaba Satanás acusándole. Sin embargo, Dios reprende al enemigo. Dios manda cambiar las vestiduras de Josué el sumo sacerdote. Dios lo perdona. Dios le da una nueva historia, le da una nueva oportunidad.
La condenación no venía de parte de Dios, venía de parte del enemigo. Y el enemigo ha estado infundiendo temor y vergüenza y condenación sobre muchos corazones para impedirles que ellos puedan experimentar una nueva historia en Jesús, para que ellos puedan experimentar una nueva vida en Jesús. Y yo quiero decirte, amigo y amiga que me estás viendo en esta hora, Dios no quiere que sigas amarrado a la vergüenza y al temor. Dios quiere que vengas a Él. ¿Sabes qué? Porque Dios, a pesar de que Él sabe tu pecado, a pesar de que Él lo conoce mejor que nadie, a pesar de que Él te pudiera recordar detalles que hasta tú has olvidado, lo único que hay en el corazón de Dios es deseo de reconciliarse contigo, es deseo de renovarte, es deseo de reingresarte a la casa para que tú vuelvas a disfrutar de los beneficios de ser hijo, hija de Dios. ¿Saben? Esta historia me enseña a mí de que aquella mujer, a pesar de su temor, de su vergüenza, de que quería pasar desapercibida, ella decidió con fe acercarse a Jesús. Ella decidió decirle, y hoy algo va a cambiar. Yo lo he intentado todo. Yo voy a intentar hoy a Jesús. Y yo doy gloria a Dios por esta historia. Porque probablemente hay alguien en esta hora que lo ha intentado todo, pero esta noche, esta mañana, no sé cuándo nos vayas a estar viendo. Hoy quieres intentar a Jesús. Yo quiero recordarte que si hoy tú decides extender tu mano y tocar el borde de Cristo. Si hoy tú decides extender tu mano y decirle, Señor, yo quiero tocarte. Señor, yo quiero intentarte. Yo quiero probarte. Yo quiero decirte que hoy algo grande va a pasar en tu vida. Hoy, si tú decides estirar la mano de la fe, hoy comenzará una nueva historia en tu vida. ¿Saben? Porque el tercer concepto que quiero compartir con ustedes en esta hora es que la fe es la que hace posible esa nueva historia. ¿Saben? Ella tocó el borde del manto de Jesús. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y Jesús le dijo a los discípulos, alguien me ha tocado. Y los discípulos decían, Jesús, pero ¿cómo que tú dices que alguien te ha tocado si aquí todo el mundo nos estamos tocando? Yo me acabo de tropezar contigo, probablemente le dijo Pedro. Estamos aquí apretujados y tú preguntas, ¿quién te tocó? A mí me tocaron también, Jesús. Pero Jesús dice, no, es que no se trata de que me tocaron, es que alguien me tocó con fe, porque de mí salió poder. ¡Wow! Había gente que estaban allí y hasta tal vez tocaron a Jesús, pero no lo habían tocado con fe. Pero esta mujer, a pesar de todo, decidió aquel día extender su mano y con fe. Y por fe tocar aquel borde. Ella sabía que no se trataba del borde, se trataba de que Jesús tenía tanto poder que aún su borde podía sanar lo que ningún médico había podido sanar en 12 años. El toque de la fe. Y dice la Escritura que Jesús comenzó a mirar alrededor y ella, sabiendo que no había podido pasar desapercibida, vino delante de Jesús. ¿Saben? Y Jesús permitió este momento porque Jesús no solamente deseaba sanarla físicamente, Jesús deseaba sanarla en todos los aspectos. Porque Dios quiere darte una nueva historia. Pero la nueva historia que Dios quiere darte no es solamente resolviendo uno de tus problemas. Tal vez tú dices, no, si Dios me cambia este problema, yo con eso me conformo. Pero es que Dios no funciona así. Dios no hace milagros a medias. Dios no hace una obra para que tú te conformes. No, Dios hace cosas completas. Dios hace milagros absolutos. Dios trabaja de forma total y completa para que su obra sea perfecta en nuestra vida. Dios no solamente quería sanar físicamente a aquella mujer, Dios ahora, permitiendo lo que está pasando, Jesús, permitiendo lo que está ahora ocurriendo, está queriendo restituirla delante de la sociedad.
Porque la sociedad que la condenaba como impura, ahora iba a recibir testimonio de que ella había sido sanada. Pero no solamente eso, Jesús también quería restituirla en su relación con Dios. ¿Saben? Y por eso es que en el versículo 34 dice la palabra que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Jesús no solamente la sana físicamente, Jesús no solamente quiere dar testimonio público delante de la sociedad de que ella estaba sana. Jesús quería asegurarle a ella de que la fe no solamente la había sanado, la había salvado, la había restituido como hija del reino, la había restituida como heredera del reino de Dios. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ya no tienes que seguir viviendo con la culpa. Ya no tienes que seguir viviendo con la condenación. Ya no tienes que seguir viviendo con las acusaciones. Ya no tienes que seguir viviendo con temor. Ya no tienes que seguir viviendo con fracaso. Ya no tienes que seguir viviendo con esos intentos infructuosos que has tenido. No, ve en paz. Aquel día comenzó una nueva historia. Comenzó una nueva historia para aquella mujer porque ella decidió extender la mano de la fe, tocar el borde del manto de Jesús, intentar a Jesús. Y ese día todo cambió. Probablemente en esta hora tú estás diciendo: wow, si esa fuera mi historia, si ese fuera yo. Y yo quiero decirte que esta puede ser tu historia. Este puede ser tú. Porque el mismo poder que sanó a la mujer del flujo de sangre está disponible para ti hoy todavía. El mismo Salvador que lo hizo está vivo y puede hacerlo y quiere hacerlo en tu vida también. Jesús sigue interesado. Jesús sigue interesado en salvar tu vida, en renovarla, en restaurarla, en que tú puedas experimentar el poder de la fe y ser sanado, restaurado, reconciliado, que puedas experimentar la salvación de Cristo Jesús. El mismo Dios está vivo y está dispuesto. El mismo poder está disponible para ti. Hoy necesitas tú tomar la decisión. Si sigues poniendo a la multitud como excusa, si sigues poniendo tus limitaciones como excusa, si sigues poniendo tu pasado como excusas, o si te metes entre medio de la gente, extiendes tu mano y le dices: Señor, hoy yo quiero tocarte por la fe, porque hoy yo quiero intentarte. Yo he intentado muchas cosas, pero hoy yo te voy a intentar a ti, porque yo sé que tú puedes hacer lo que mi vida necesita. ¿Saben? En esta hora termino contándote esta historia. Este muchacho cayó preso y abandonó a su esposa y a sus hijas. Esta muchacha joven ahora era madre sola en un hogar con 3 niñas pequeñas, intentando sobrevivir, intentando darle algo a sus hijas, intentando vivir día a día porque era muy complicado para ella. Ella nunca había terminado la escuela, tenía un trabajo muy malo, ahora tenía 3 niñas, no tenía ayuda en la casa, saber que su pareja, su esposo está en la cárcel, eran tantas cosas. Era lo que la gente pensaba, era lo que la gente decía, era como la gente la miraba. Y yo conocí a esta muchacha en un momento muy complicado de su vida. Pero yo quiero decirte que Jesús llegó a ella en el momento más complicado de su vida. Y para Jesús eso no fue impedimento de poder darle a ella una nueva historia. Tuve el privilegio de ver cómo el comenzar a conocer a Jesús cambió a esta familia. Cambió el corazón de esta madre, cambió el corazón de aquellas niñas. Cómo comenzó a haber ahora reconciliación y cómo ahora ellos comenzaron a probar a Dios y Dios comenzó a proveer y Dios comenzó a manifestarse y ahora ellos comenzaban a dar testimonio de que lo que parecía antes muy difícil lograr, ahora de una forma no explicable, ahora las cosas pasaban. Porque es que cuando Dios interviene, Dios comienza a restaurar aún el peor de los casos.
Aún lo que parece ya imposible de resolver, Dios lo puede resolver porque para el Señor no hay nada imposible. Y la historia de esta mujer cada vez que la recuerdo y de esta joven cada vez que la recuerdo solamente me permite apreciar la grandeza de un Dios que puede tomar el peor de los casos y puede darle una nueva historia para que su nombre sea glorificado en sus hijos. Y Dios quiere glorificar su nombre en tu vida. Y Dios quiere darte una nueva historia. Tal vez tus intentos han sido en vano. Tal vez el temor y la vergüenza te han mantenido distante todavía. Pero yo quiero invitarte hoy a que des un paso de fe, a que extiendas tu mano, a que le digas al Señor, Señor, yo quiero intentarte hoy. Y yo sé que si tú hoy decides intentar a Jesús, si tú decides hoy intentar a Jesús, grandes cosas van a pasar en tu vida. En esta hora no sé si hay alguien que ahí nos está viendo y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero intentarte. Yo quiero extender mi mano y yo quiero tocarte porque yo sé que si yo toco tan siquiera el borde de tu manto, tú vas a hacer tu obra de salvación en mi vida. Si ese es tu deseo, si esa es tu decisión, yo quiero invitarte a que me acompañes y que oremos juntos en esta hora. Querido Dios, gracias porque tú no nos abandonas cuando las circunstancias son peores. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros intentos que han sido en vano o han fallado, Señor, tú no dejas de seguir intentando hacernos entender lo mucho que nos amas. Gracias, Señor, porque aun cuando el miedo y la vergüenza, Señor, nos alejan de ti, gracias porque tu amor y tu misericordia nos alcanzan aun cuando nosotros estamos lejos. Señor, en esta hora nosotros queremos decidir por ti. Queremos intentar a Jesús y queremos, Señor, extender la mano de la fe confiando, creyendo de que tú puedes hacer lo que nadie ha podido hacer, de que tú puedes hacer aún lo que parece imposible. Oh Señor, queremos entregarte nuestra vida, queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, queremos entregarlo todo a ti, Señor, porque queremos que tú hoy te manifiestes, que hoy mismo tú te manifiestes como solamente tú lo sabes hacer. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y que puedas decidir hoy intentar a Jesús, porque Él quiere darte una nueva historia. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba más.
Jesús.